Dialogando con el padre Raúl Sánchez, nos hemos preguntado muchas veces por qué uno hace oración y a veces el Señor no escucha. Y hay muchas oportunidades como que no escucha, como que no hace caso, como que se tapara los oídos y entonces empieza uno a tener sus serias dudas. ¿Será que Dios sí existe? ¿Será que el Señor sí escucha oraciones? ¿O será que estoy orando mal? ¿O qué? Son preguntas legítimas que se hacen dentro de un contexto de fe. El hombre, el ser humano, cree. El católico cree. Pero a veces nuestra fe es débil, pequeña. Y por eso, pues, en la misma palabra del Señor se lee, Señor, creo, pero aumenta nuestra fe. Creemos, pero aumenta nuestra fe. Es legítimo preguntarse todo este tipo de cosas, ¿no? ¿Será que Dios no me escucha? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Será que me irá a responder después? Lo que sí es bien claro es que el Señor no miente. Ve usted detrás de mí ese texto que dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Pidan lo que quieran y se les concederá. Bueno, hay un texto que va como a clarificar esa afirmación. También es del evangelista San Juan. Primera carta del apóstol San Juan, capítulo 3, verso 18 al 24. Y dice lo siguiente: hijitos, no amemos con puras palabras y de labios para afuera, sino de verdad y con hechos. En esto conoceremos que somos de la verdad y se tranquilizará nuestra conciencia ante Él. Pues si nuestra conciencia nos reprocha, pensemos que Dios es más grande que nuestra conciencia y que lo conoce todo. Amadísimos, si nuestra conciencia no nos condena, tenemos plena confianza en Dios. Entonces, todo lo que pidamos nos lo concederá porque guardamos sus mandatos y hacemos lo que le agrada. Ahí está la clave cuando es que el Señor escucha. Amadísimos, si nuestra conciencia no nos condena, tenemos plena confianza en Dios. Entonces, todo lo que pidamos nos lo concederá porque guardamos sus mandatos y hacemos lo que le agrada. Las oraciones van a ser escuchadas cuando uno está en gracia de Dios. Mejor dicho, cuando uno guarda los mandatos del Señor, ya hacemos lo que le agrada. Eso entonces, ahí es cuando se entiende, si permanecen en mí y mis palabras. Permanecer en Cristo Jesús es obedecer sus mandatos, mantenerse en su palabra. Por lo tanto, entonces el Señor nos va a conceder lo que le pidamos. Si Jesucristo es la uva y nosotros somos los sarmientos, pues todo lo que viene de ese tronco, ¿no? Sabiduría, amor, piedad, fortaleza, todo lo que es de Dios, ¿no? Pasa a las ramas y entonces esas ramas van a tener frutos. Entonces, usted pídale al Señor, Señor, quiero que me des paciencia, quiero que me des fortaleza. Si usted está prendido al Señor, es decir, permanece en Jesús y en las palabras de Jesús, es decir, lo que dice aquí, porque guardamos sus mandatos y hacemos lo que le agrada. Entonces, eso es permanecer en el Señor, eso es cumplir sus mandamientos. Entonces, uno le puede pedir lo que quiera. Estoy con el Señor, en este momento le estoy pidiendo que me dé paciencia, pues la paciencia pasa por las ramas y arrojo el fruto de paciencia. Fortaleza, lo mismo. Pero si usted está lejos del Señor, no lee su palabra, no abre la Biblia una vez a la semana siquiera, pues, ¿cómo cree que el Señor le va a conceder lo que usted le está pidiendo? Por ejemplo, si usted está viviendo en fornicación, por ejemplo, usted no se ha casado ni por lo civil ni por la iglesia, usted vive así nomás y ya lleva así 7 años, ¿no?
Y usted, pues usted no roba, usted no mata, usted no viola, usted trabaja, usted lleva el sustento a su casa y seguramente tiene una familia estupenda, ya tiene 2 niños, ¿no? Usted no va a la iglesia, pero usted es una persona que vive como cualquier otro, ¿no? Usted no es ningún asesino, usted no es ningún ampón, usted respeta a su esposa, usted quiere mucho a sus hijos, usted va a comer, usted va a trabajar, usted visita a sus suegros, usted va al cine, usted se levanta a las 5 de la mañana todos los días a hacer ejercicio, trabaja, es honrado en su trabajo, lleva el sustento a su casa y bueno, entonces uno dice, bueno, pero vive en una situación de pecado. Y ahí usted está pidiendo de pronto por tal necesidad o está pidiendo tal cosa y a veces el Señor... mm, mm. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Pero si no es así, mi palabra es, es que ¿qué? Es que no forniquen, no fornicar. Pero están fornicando. Entonces, si están fornicando, están pidiendo cosas, están viviendo en pecado, pues ¿cómo? Una de las mejores formas de empezar a saber lo que significa permanecer en el Señor y permanecer en las palabras del Señor es cuando uno obedece al Señor, cumple sus mandamientos para agradarle. Si usted está fumando marihuana a escondidas de su esposa, si usted está gastándose el dinero en alcohol, o si usted es un irreverente, un antipático, un pesado, no acompaña a su esposa a salir a una visita, llega gente a su casa y usted se esconde, ¿usted cree que eso es una actitud correcta? ¿Eso es estar con el Señor, permanecer con el Señor, permanecer en la palabra del Señor? ¿Eso es algo que le agrada al Señor? No. Por lo tanto, cuando usted empieza a pedirle cosas al Señor, el Señor va a decir, no, 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 espérate, por ahí no es, por ahí no es. Un ejemplo un poco doméstico, muy sencillo, doméstico, ¿no? Para hacerme entender mejor. Si su niño, que tiene alrededor de unos 12 años, está iniciando la adolescencia, esa época tan tremenda, y ya está vendiendo marihuana en el colegio, ¿no? Ya lo han reportado varias veces allá a la oficina del rector, no está estudiando, es un patán con los demás compañeritos, el matoneo y el bullying es diario para ese joven de 12 años, ¿no? Es un irrespetuoso con las niñas que hacen parte, pues, de esta comunidad estudiantil, de este colegio. Entonces, él le va a pedir a usted una cosa, mami, cómprame una moto. ¿Usted qué le va a decir al niño? Sí, mijito, ya se lo va a contar. ¿De cuántos cilindros la quiere? ¿La quiere de esta, con estas llantas? ¿De qué marca? Ya te lo voy a comprar. ¿Haría eso? O ya conociendo pues el currículum del amponcito que tiene como hijo, entonces, mami, cómprame el último teléfono celular que trae esto, que trae lo otro, que no sé. ¿Usted qué le va a decir? Lo mismo Dios. Pero el problema es que uno, como no permanece en la palabra del Señor, ni hace las cosas para agradar a Dios, que es leer su palabra, conocerlo, entonces se desconecta de realidades profundas. ¿Qué nos decía el Evangelio de hoy? Que ha conectado pues con esta, obviamente con esta segunda lectura que nos propone la liturgia de la misa de hoy, domingo 2 de mayo, ¿no? Si las ramas no permanecen junto al árbol, entonces simplemente se cortan. O se cortan, se sacan, ¿no? Y se echan al fuego. Así de simple. A ver si ponemos atención en la liturgia, ¿qué nos dicen los sacerdotes? Si nos van a hablar sobre esa partecita, ¿no? ¿Será que nos van a hablar sobre eso? Sobre si las ramas no permanecen junto al árbol de uva, a ver si van a hablar de que las van a cortar
que las van a separar y que las van a echar en el horno para que se quemen, como se hacen con las ramas verdaderas de un árbol de uva. Entonces, quiere decir que no hemos permanecido en la palabra del Señor y simplemente hablamos lo que más bien nos traiga cierto solaz, cierta tranquilidad y no más. Hermanos, hay que permanecer en la palabra del Señor porque el Señor es amorosísimo. Si uno está con el Señor siempre va a estar ahí con nosotros porque Él es amoroso. Mire que Él es la vid y nosotros sarmientos. Permanezcamos con el Señor. Pero nunca dicen lo que puede pasar si uno no está con el Señor ni permanece en su palabra. Amadísimos, si nuestra conciencia no nos condena, tenemos plena confianza en Dios. Entonces, todo lo que pidamos nos lo concederá porque guardamos sus mandatos y hacemos lo que le agrada. Pues si no guardamos sus mandatos ni hacemos lo que le agrada, pues cuando pidamos una cosa, Él no la va a conceder. Simplemente es saber leer el texto. ¿Y cuál es su mandato? A ver, ¿cuál es su mandato? Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros tal como Él nos ordenó. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. Pues Dios permanece en nosotros y sabemos por el Espíritu que nos haga. Miremos si nosotros estamos cumpliendo los mandatos del Señor. Miremos si nosotros estamos amando al prójimo. Miremos si nosotros estamos agradando al Señor. Miremos si nosotros estamos permaneciendo con el Señor y estamos unidos a Él. Porque si miramos todo eso y vemos que algo está fallando ahí, pues a lo mejor lo que le vamos a pedir, el Señor no lo va a conceder. Entonces, una forma clara de comprender junto con otro texto, ¿no? Cuando, Señor, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Y una de las voluntades que el Señor quiere es que, ¿por qué no permanecen en mí? Permanezcan en mí y yo les voy a dar. Yo soy un padre amoroso, pero un padre que también corrijo a mi hijo, así como el ejemplo del joven díscolo en la escuela, en el colegio, que quiere que le regale una moto o el último teléfono celular siendo prácticamente un bandido. No, así no funcionan las cosas con el Señor. O caminamos con Él o no caminemos, pero no nos echemos mentiras. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Eso es maravilloso. Qué alegría esa noticia. Juan, capítulo 15, verso 7. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.